Ya, Ahí hagamos que sí. partimos de nuevo. Ya, bueno. Hola. Hola. Soy Claudio Pernet, tú explícame. Bueno, gracias por estar aquí. Hoy nos convoca la entrada del Sol en Sagitario y el tema de la charla va a ser Sagitario y la libertad. Vamos a pasar las bases del signo para pasar de diapositiva la fecha. Sí. Ahí, ya. Pero en general después se puede con la flecha. ¿Sí? Ya. Habíamos quedado en el fuego. Bueno, lo mutable es lo que une en el zodiaco, une los signos fijos con los cardinales. Lo mutable tiene que tener sensibilidad para reconocer en lo fijo las cosas que están más allá y poder acceder a un tercer punto de vista y así lograr un punto de arranque en lo cardinal. Sagitario pertenece al elemento fuego también, y en el método Huber se dice que el fuego determina lo que sucede. El fuego es un elemento bien tremendo, ¿no? Como la presencia del fuego es determinante en todo el espectro que tiene el fuego, ¿no? De lo más, desde el sol hasta la fogata, siempre uno está como que tiene una presencia, ¿no? El fuego. Oye, aparecen cosas en tu, en tu computador. Pero no entiendo. Te saliste. ¿No? Pero ellos no están viendo nada. Claro. Sí, estamos viendo la presentación. Estábamos en el fuego. Sí, ellos están viendo lo que Sí. Ya. Seguimos en el elemento fuego. Tú no te movís ahí. Tienes que moverte en las flechas únicamente. Ya. Ahí. El símbolo. Bueno, Luis Huber en el libro de los signos, ¿no? Hace referencia de que Sagitario empezó con el centauro, eso es de la constelación, ¿no es cierto? La constelación no es lo mismo que los signos. Luego ese centauro fue el arquero arriba del caballo, entonces ya se separaba un poco de lo animal, y lo que nos interesa a nosotros es el símbolo de la flecha, que usa el método Huber, que nos va a servir para la imagen y partir la conversación. El signo opuesto también se tiene en cuenta cuando uno interpreta a Sagitario, ¿no? Y todos los signos. Y aquí hay una de las posibilidades de interpretación del eje, ¿no? Ahí Géminis está diciendo nadie quiere que le cuente nada, ¿cierto? Como Géminis tiene el arquetipo, ¿no es cierto?, de hablar, regido por Mercurio, el habla, y Sagitario está en el punto alto, está diciendo estoy más allá que los demás por mis conocimientos. Entonces, bueno, ese es como un poco un polo negativo de lo que podría resultar del proceso de Sagitario. El regente es Júpiter, y el símbolo de Júpiter es, o sea, sí, de Júpiter es la media luna con la cruz. Entonces, es un planeta sensitivo en la clasificación de los planetas en el método Huber, pertenece a la columna mutable también, ¿no? Va a recibir la información y lo va a bajar luego a la materia, ¿no? Ese es como en resumen la simbología de la media luna con la cruz. El pensamiento semilla de Sagitario es veo la meta, la alcanzo y veo otra. Y el extracto del libro del cual me quiero agarrar para empezar la conversación se refiere al tiro al arco en el budismo zen. Por eso la fotito con los monjes practicando.
Entonces el pensamiento semilla es, veo la meta, la alcanzo y veo otra. Entonces Luis Huber en el libro plantea de que hay 3 cualidades especiales de Sagitario. Uno es la concentración y la orientación, otra es el control de las formas de la personalidad, y por último la expansión y el desarrollo. Entonces voy a hacer una analogía con esos 3 puntos y el pensamiento semilla para dar comienzo a la conversación. Ahora, hay que tener en cuenta que de dónde viene Sagitario, ¿no? Sagitario viene de Escorpio, y en Escorpio se dan los procesos de crisis, y a mí me gusta la imagen del compost, ¿no? En el compost se va a meter todo lo que sobra, ¿no es cierto?, de la sustancia, y el proceso de compostaje es un proceso de pudrición, ¿no? Como de agarrar todos los elementos que son nutricios, que se junten y se revuelvan, y que salga de eso que se suponía que era basura, salga algo que es fértil, ¿no? Entonces ese es un poco en resumen, un poco el proceso que se vive en Escorpio, y Sagitario viene a tomar esto para poder tener una visión nueva y llegar al signo cardinal, que es Capricornio, en este caso, ¿no? Entonces, la concentración y la orientación, yo la voy a analogar con veo la meta del pensamiento semilla. Y Luis Huber habla de la concentración y la orientación de disciplinar la mente y el habla. Aquí de nuevo volvemos al eje Géminis-Sagitario, ¿no es cierto? Porque en Géminis nosotros tenemos las variadas ideas, muchas ideas, y en la parte del zodiaco que está en nosotros, que tiende a la recolección de datos, ¿no? A bucear dentro del conocimiento, pero intelectual. Y en Sagitario vamos a ir a la intuición, ¿no? A tratar de alcanzar la totalidad, en la globalidad, se dice en el método, ¿no? Entonces, esa es la primera instancia donde se ve, donde Sagitario, después de pasar el proceso escorpionano, escorpiónico, ve algo, ¿no? Ve otra cosa a dónde ir. Después, Luis Huber dice que el control de las formas de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno empieza el proceso de crisis en Escorpio, se va a topar con las estructuras de la personalidad que están determinadas en primera instancia, ¿no? Con la determinación del entorno que viene de Géminis, ¿no? Las ideas preconcebidas que nos fueron inculcadas desde pequeños en nuestra formación. La familia, el colegio, todo lo que pasó en esos primeros años va a determinar esa estructura de pensamiento. Y esa estructura de pensamiento va a determinar la personalidad que tenga el individuo, ¿no? Y Sagitario va a ser la parte individual que nosotros tenemos con respecto a esas determinaciones de formación. Entonces, eso lo voy a analogar con el alcance, ¿no? O sea, la meta que vi antes, ahora con el reconocimiento de esa estructura en Géminis, me va a permitir alcanzarla, ¿no? Llegar a la totalidad, que es que hice el proceso de Escorpio, ¿no? Y por último, la expansión y el desarrollo, la analogamos con y veo otra de las frases, ¿no? Entonces, el proceso de Escorpio requiere dejar algo atrás, ¿no? Requiere soltar, requiere vaciar un poco, ¿no? Entonces,
en ese proceso donde yo veo, después alcanzo la meta, tengo que soltar nuevamente para poder ser una individualidad, porque ¿qué pasa cuando alcanzo algo? Me quiero quedar ahí. Entonces, si me quedo ahí, ya el proceso de Sagitario se estanca y el proceso de Escorpio se repite, ¿no? O sea, esa crisis se va a patear como más adelante. Ahora, eso es lo que uno hace en general, ¿no? No es que uno esto lo haga, no es que yo lo haga así de una vez y después ya que termine y no lo haga más. Esto se repite en el tiempo y se repite en las situaciones, ¿no? En el trabajo, familia, en la pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces esto es cíclico dentro incluso de la misma vida de los individuos. Entonces con esta idea, ¿no? Con el pensamiento semilla y lo que plantea Luis Huben, quiero dar paso a la conversación, ¿no? Entonces, cualquier pregunta que hayan tenido durante la exposición, la pueden hacer ahora. Si quieren hacer algún comentario, ¿no? Los que tengan el sol en Sagitario o algo así, o los que quieran saber un poco cómo ocupar Sagitario si no tienen ningún planeta ahí, ¿no? ¿Dónde está situado Sagitario en su carta y cómo se puede ocupar esto? Oh. Ahí está, perdón. Hola de nuevo. Bueno, por favor, adelante. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, o abrir esto, ¿no? Yo había dejado planteada una pregunta cuando hice la invitación. No exactamente. Bueno, no importa. Pero mi pregunta, al poner como título, ¿no es cierto?, Sagitario y la libertad, veo la meta, la alcanzo, veo otra meta, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de lo que hablaba Claudio. ¿Qué se entiende por libertad? ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por libertad? ¿No? Cuando nosotros decimos que entendemos por libertad, estamos buscando un consenso, de cierta manera, ¿no? Somos todos lo que entendemos por libertad. Pero cada uno de nosotros tiene algún concepto relacionado con eso, ¿no? Y relacionado con este proceso del cual habla Claudio. Porque en cada uno de esos pasos, ¿no es cierto?, en lo personal, pienso, es un movimiento hacia la libertad. Siempre y cuando el entendimiento de la libertad, ¿qué entendemos por eso, no? Y bueno, relacionado con el pensamiento semilla, ¿no? Esa capacidad de ir hacia otro lado, que siempre cuesta, ¿no? O sea, por lo menos me cuesta ir a otro lado del pensamiento semilla, ¿no? O sea, como que ver algo no es tan difícil, ¿no? Tener el Satori, a todo el mundo la eureka, de repente le cae la teja, ¿no? Alcanzarlo incluso tampoco es tan difícil porque es más o menos lo que uno hace a lo largo de la vida, ¿no? Como cansando cosas, pero ya después veo otra y dejar eso atrás, eso ya es más difícil. Entonces, por ahí yo creo que entra la libertad, ¿no? En el sentido de que soy libre de soltar. Dale, Irene. Pensaba que en relación a eso, o no necesariamente en relación a eso, cómo las personas con el sol en Sagitario, la luna en Sagitario, qué sé yo, logran plantearse metas que les permitan, como han dicho ustedes, como ha dicho Claudio, despegarse de la energía de Escorpio, que lo hablábamos la otra vez, que tiene como este mal cartel, ¿no? Y que todos los procesos que se llevan a cabo en Escorpio de tanta profundidad emocional, de tanta transformación continua, de tanta pasión también, ¿no? De
de cómo nace ese loto en el barro que hablábamos la otra vez, que es tan bonito, pero a mí me da la impresión por las personas Sagitario que he tenido cerca y que tengo cerca, algunas están por ahí, y que de repente tienen una tendencia, claro, a que, no sé si es una cierta dificultad, pero como cómo salirse de Escorpio. Hay quien dice que en Sagitario hay mucha alegría y mucho buen humor porque ha logrado salir de Escorpio, ¿no? Entonces tiene la capacidad de ser el centauro ya que dirige la flecha. Poco eso, y la libertad la asocio con eso, o sea, la capacidad de hacerse responsable, ¿no? Autónomo en relación a la energía mutable de la que también nos presenta Sagitario, que nos decía Claudio, ¿no? La capacidad de unir lo espeso, por así decirlo, de Escorpio con el fuego mutable, que siempre está en movimiento, que siempre está haciendo cosas, y mirando ya hacia el otro signo, que va a partir otras cosas. Pensaba yo que cuando dices eso, Irene, me hace pensar inmediatamente en el ave fénix, ¿no? Es decir, que resurge de la ceniza, pero es un fuego que surge, ¿no? Entonces, una es que Fuego. siga en ese proceso, que es un proceso igual muy interesante en Escorpio, puede quedarse ahí para siempre, me refiero, porque ahí hay un movimiento, ¿no? Pero también yo despego y voy a Sagitario, y en Sagitario no alcanzo de forma automática, garantizada, una meta, no alcanzo de forma garantizada una, ¿cómo se llama? Una independencia, una individuación, sino que entro en un proceso y cuando soy joven, comillas, ¿no? Cuando soy, bueno, no tiene que ver con la edad este asunto de la juventud, ¿no? Sino que tiene que ver con ese tema de que puedo dispersarme, ¿no? Sagitario es re bueno para dispersarse, ¿no? Porque anda buscando la famosa meta, pero de repente puede, está tan distraído con tanta meta posible, porque lo mutable también ve demasiadas posibilidades siempre, ¿no? Claro. Y necesita como encontrar, como enfocarse. Entonces cuando se enfoca, ve una meta, una meta. Cuando se enfoca, es decir, que le costó enfocarse, no es cuestión así que voy y me enfoco, ¿no? Sino que me costó enfocarme. Y eso es un triunfo, creo yo. Pero ahí está el tema, que si me quedo en ese enfoque, me quedo agarrado de algo, que es lo que dice Claudio, es como si volviera al proceso de Escorpio, pero no vuelvo al proceso de Escorpio, creo yo, en mi opinión, más bien me quedo ahí escogiendo para allá, es decir, me quedo en una otra rueda, ¿no? De movimiento, Pero, porque lo mutable es Juanpa, movimiento. Sí, dale, Juan. ¿no sería eso el proceso de desarrollo? Es decir, cuando, como dices tú, me enfoco en algo, que incluso yo como Sagitario te digo que llega a ser hasta una obsesión cuando encontráis esa meta y no queréis Sí. saber de nada más y te centras en eso hasta que quedaste satisfecho con lo que necesitabas saber. Pero ahí luego viene la siguiente meta. Vuelvo a disparar la flecha porque ya encontré tal vez una escala superior, una nueva meta, ¿no? Bueno, a eso iba justamente, que tú, digamos que primero, el primer triunfo es encontrar una, ¿no? Enfocarte. Claro. Pero luego está el peligro de no moverte de ahí, quedarte y bueno, y lo que tú decías, y no sé si hoy día o otro día, el fanatismo, ¿no? Claro, es que Claro. ahí El riesgo. alcanzar una meta presupone, ¿no es cierto?, un enfoque, porque si no vamos a andar como la zorra y las uvas, ¿no? Si no la puedo alcanzar, voy a otra cosa, pero si no la alcanzo, en realidad estoy yendo para todos lados, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos también de un concepto que es el deseo apropiado. Apropiado en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Que el deseo
que está bien para ti, pero también que me lo apropio, porque uno va viendo cosas, va encontrando cosas, pero siempre al final uno se da cuenta de que el deseo viene del otro, o sea, de Géminis, ¿no? O sea, el otro en el sentido geminiano, ¿no? El Géminis plantea ya la presencia del otro. Y los deseos, ¿no es cierto?, aparecen siempre en primera instancia desde el otro. Entonces, cuando yo quiero alcanzar algo, de repente me doy cuenta que no era lo que me gustaba, o era muy difícil, o quedaba muy lejos, ¿cachai? Entonces no, hay que ir hasta allá. Y después, bueno, ¿me entiendes? Mm. Y lo otro que Luis Huber, por ejemplo, a propósito del tema, digamos, del enfoque, que todos los signos mutables siempre tienen muchas elecciones, desde distintos ángulos. La mirada funciona desde distintos lugares. Y que la transformación, bueno, primero, bueno, está bien, la transformación para el signo mutable es dejarse agarrar. Mira, dejarse agarrar. ¿Por qué? Porque resulta de que lo mutable suele ir, voy a esto, pero me disperso también, porque el mundo es tan interesante, ¿no? Entonces surge otra cosa. Entonces yo necesito, el enfocarse también requiere un desarrollo, haber llegado a ese punto, ¿no es cierto?, del proceso de desarrollo, que desecho las otras opciones y me enfoco en esa. Y eso me permite llegar a una meta, que en la práctica, en el caso Sagitario, sería llegar vamos a ver cómo lo decimos, a una verdad o a la verdad. Es decir, descubro, por supuesto, que si sigo en mi proceso voy a descubrir que no era la, sino que era una. Pero yo puedo haber creído que era la, ¿no? Y ahí vienen esos juegos y esos Claro. problemillas con los que se encuentra Sagitario, algo así, ¿no? Era un pedacito de verdad, no era la verdad absoluta, Pedacito del mosaico. como lo leímos en algún lugar. Claro. Pero Sagitario como que tiene amor por buscar la verdad. O sea, como necesita una verdad. Entonces, está buscándola constantemente, pero hay el peligro, como decían ustedes, que cuando la encuentra, que crea que es la verdad absoluta y la impone al resto. Mm, Ujú. claro, está tan entusiasmado. Ahí está la transformación de darse cuenta que era un pedacito de la verdad absoluta, no era toda la verdad. Sí. Sí, a mí en Es ese que igual sentido, es como un centauro, ¿no? El centauro, claro. Sí. Y también me llama la atención la imagen del centauro y la transformación, porque el centauro tampoco anda solo, ¿no? Tienden a andar en manada, o eso nos han contado. Entonces también como la participación en proyectos colectivos, como las flechas dirigidas en grupo, digamos, no solo individual. Tengo la impresión, no sé si me equivoco, que este fuego sagitariano es como en patota, por así decirlo. Claro, no es Pero, tan autocentrado. pero yo Mm. creo que es más bien más autocentrados, solo que eventualmente, no en el sentido, a ver, Sagitario, no hay que perder de vista, es un signo de individuación. Es un Claro. signo de individuación, y un signo de individuación no va en patota, no puede ir en patota. Ahora, que a los centauros les guste la compañía no significa que dependan de la compañía para poder hacer sus caminos. Ujú. Porque es que eso a mí me parece que es muy interesante en el tema, digamos, cuando lo hablábamos en ocasiones pasadas, en conversatorios pasados, el tema de cómo el zodiaco se va desarrollando como si fuera un único ser humano y va pasando por sus distintas etapas. Ujú. Y cuando en Escorpio estoy en esa disyuntiva, esa pregunta que tengo respecto del otro, de mí, que tatacana, Sagitario me indica el camino de individuación, no es el camino de la patota, ¿no? Pero le gusta
la amistad, digamos. Le gusta Sí, claro, conversar y compartir. retosar con los otros centauros. A Pero Ese eso me amigo. refiero, claro. me da la idea de que cuando su camino es propio, Claro, es que ahí en Sagitario ya estamos pasando, digamos, para el lado casi transpersonal del zodiaco, ¿no? O sea, Exacto. estamos yendo a la disolución después en Piscis, entonces ahí hay que estar solo, en lo transpersonal, o sea, el contacto con lo transpersonal o es personal o no es, porque claro, no puede entrar, es de uno en uno, ¿no? O sea, entramos todos, pero de uno en uno. Entonces, claro, Mm. algo así, claro. bueno, esos tres signos que están en ese cuadrante, ¿no? En donde empezamos a fundirnos con lo social, digamos, en Libra, de uno en uno, ya en Escorpio, con todos y con todos, pero ya en Sagitario, como la idea es ver, tener el Satori, ¿no es cierto?, tener la Eureka, después ya como que me elevo para comunicar, ¿no? Para compartir. En ese sentido sí es colectivo, yo creo. Claro, como Capricornio me refiero de que Sagitario y Capricornio son los signos más altos del zodiaco. Ambos Claro. son los signos, aunque se dice que Capricornio es el más alto de todos, ¿no? Pero Sagitario es el peldaño necesario para ir a Capricornio. Y en ese sentido tiene que ver con qué pienso yo. Tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y el tema del pensamiento es realmente crear un pensamiento propio. Tiene que ver con un tema de lo que yo profundamente reflexiono, por así decirlo, ¿no? Me refiero, yo voy a utilizar los elementos que existen en mi cultura, en la sociedad, en el mundo que vivo, en lo que he aprendido en Géminis, ¿no es cierto? Y bueno, no solo en Géminis, pero Géminis, por ser su opuesto, que muestra, digamos, lo que voy aprendiendo de mi entorno. Acá, con todos esos elementos, es hacer un puzzle nuevo, ¿no? Es un pensamiento propio, ¿no? Y no es fácil tener un pensamiento propio, porque un pensamiento propio significa que va en contra del pensamiento de todos los demás. Si no, no es único, ¿no? Si no es una copia feliz del Edén. Porque muchas veces yo digo, yo opino. ¡Ja! Mentira. Algo que leí por ahí, en lo cual quizás estoy de acuerdo, ¿no? Pero crear una reflexión a partir de algo, una reflexión personal, propia, eso es, comillas, propio de Sagitario, del signo de Sagitario. No sé si de los sagitarianos que están aquí, pero, pero del signo de Sagitario como símbolo de un caminar, desde el pensar, ¿no es cierto? De una reflexión. Es bonito el gesto de los dos signos de la individualidad, ¿no es cierto? Sagitario y Capricornio, las frases semillas de los dos signos. Sagitario, veo, alcanzo y después voy a otra cosa, o sea, dejo atrás, porque si no me pongo a predicar y a convencer, ¿no? A predicar mi verdad. Y Capricornio, ¿no es cierto? Alcanza la luz, pero el gesto es después dar la vuelta y darle la espalda a la luz para ir, ¿no es cierto?, a los demás de nuevo. No sé, es como súper lindo, yo encuentro eso. Perdido estoy en la luz suprema, mas a esa luz le doy la espalda, dice Capricornio. Si es que pueden. Entonces, todos esos gestos, todos deben estar trabajados en Escorpio ya, ¿no? Porque si no, es muy difícil. Claro. Es decir, el proceso Escorpio es como la cocina para poder ir avanzando hacia esto otro, ¿no? Yo tengo la sensación que siempre tiene que ver con que si yo soy de un signo determinado o un signo determinado fuerte en mi carta, tengo que tener cocinado el anterior, ¿no? Como para poder
avanzar realmente, ¿no? Hacer mi proceso. Hola, Dale, hola. hola. Bueno, yo soy Sagitario Ah, y me hace mucho, o sea, soy un Sagitario, y me hace como mucho sentido lo de la meta y la libertad. Y estaba pensando respecto a eso porque también siempre busco metas, pero las vivo antes de que pasen, como que ya las estoy viviendo en lo más profundo de mi ser. Y, pero esas metas siento que me dan como esa libertad que necesito. Porque las metas que me pongo me entregan las experiencias que me hacen sentir libre. Eso. mm, Ahora ahí está el regente de Júpiter, que la hace ver la meta sí, la a experimentación. Sagitario y la experimentación. Es que claro, yo creo que Sagitario necesita experimentar todas estas cosas, pues, no son Sí. así nomás, ¿no? Es decir, en Sagitario particularmente, creo yo de que las experiencias deben ser vividas, ¿no? Porque hay fuego ahí. Sagitario es un signo de fuego, no perdamos de vista eso, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera necesita hacer una experimentación de eso Claro. que... Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso después? Ya, bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero de hecho, el meterse y el entusiasmo, porque Sagitario es un signo con mucho entusiasmo. Bueno, cuando está entusiasmado. Naturalmente, ¿no? Yo Dale, también Kat, quería, por favor. sí, hola. Yo también Hola. quería decir, bueno, una, me siento identificada con las palabras de la Bea, que es sagitariana igual, y también me identifico con Sagitario con lo que describen, también con ese amor a la libertad apasionado que uno tiene por, no sé, en mi experiencia yo siempre necesito la libertad, necesito esa puerta que me dice en momentos de crisis puedes abandonarlo todo. Es tu decisión. Eso siempre he escuchado que es muy sagitariano. Sé que hay gente que se ancla más, no es que no cueste, sino que uno necesita esa opción de desconectarse de la Matrix o saber que está esa puerta ahí para decir, ok, esto lo tomo por decisión o por imposición. Sí. Entonces, por eso, bueno, eso es. Pero si encuentro todo lo que dicen, me identifica como sagitariana. Sí. Sagitariano. Clara, ¿tú también? No, yo soy Piscis, otra mutable. Ah, y también con Júpiter ahí importante. Sí, Sí, y mi ascendente también mutable, Virgo. ya. Ah, todo lo mutable está ahí. Sí, pero mi cuñado que yo mencionaba, que es Sagitario, y con lo que hablaban ustedes de buscar su verdad, en el caso de él le gusta imponer su verdad. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí está el peligro, o sea, él piensa que así es la cosa, ¿ya? Sí, sí, Entonces, bueno, yo creo que es su proceso ya de individuación que está haciendo y la verdad es para él, ¿ya? mm, No sé cómo les va a los sagitarianos con su verdad, ¿ya? Ahí veo el peligro, ¿ya? sí, sí, Querer efectivamente. imponer su verdad, porque para ello es Es la su verdad. método que han encontrado. Sí. Es como la verdad única, claro. Es que ese es el tema. Yo creo que muchas veces las verdades que encuentras en el camino se transforman en la única, ¿no? Y te quedas ahí también porque hay un tema que tiene que ver con el otro aspecto fijo, porque nosotros hablamos de los signos como si la gente fueran puras, ¿no? Y la gente no es pura, ¿no? Es decir, no tienen solamente... Entonces resulta que de repente puede haber un sagitariano, por ejemplo, atrapado en una estructura
digo atrapado porque un sagitariano se sentiría atrapado, en una Sí. estructura fija. Y esa estructura fija, lo usual con las estructuras fijas, es el miedo. Es decir, que cuesta abandonar esas estructuras fijas, porque de lo contrario pueden perder poder, valor, y montones de etcétera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sagitario, que estuviera atrapado en una de estas estructuras, podría agarrarse de una verdad, porque es la única con la que se aferra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un planeta tan fijo como Saturno, en el signo de Sagitario, o Saturno en la casa 9, típico que son agarradores de verdad, porque está esa inquietud, esa necesidad de una verdad, de una búsqueda, de encontrar, pero no tienen lo que dicen las chicas, libertad. Porque el tema de la libertad, y ahí viene la pregunta del millón, ¿qué es lo que se entiende por libertad? Libertad se entiende, como dijo la Cata, siempre tengo la posibilidad de una puerta abierta, por donde yo puedo moverme, o que la puerta nunca quede completamente cerrada, ¿no? Ese es un aspecto, sin lugar a dudas. ¿Juan quiere decir algo? Bueno, por favor, Sí. adelante. El micrófono está abierto, sí. Un poquito, bueno, escuchando todo lo que comentan, y como Sagitario me identifico con lo que dicen mayormente, y ahí quería agregar, Ana, lo que comentabas hace un momento atrás sobre el pensamiento que tenemos los sagitarianos, que eso a veces no hace individualistas, ¿no? En el sentido de que cuando encontramos una verdad y que el entorno no la tiene, uno igual la sigue su propio camino. Y eso tiene una raíz de verdad. Ahora, en el caso mío, que me puse un poco a pensar, hay algo que para mí ha sido fundamental en estos últimos años de mi vida, que es ser honesto conmigo mismo. Y al aceptarme como soy y siendo honesto como soy, eso me da una libertad tremenda, porque puedo actuar como quiero, porque eso soy. No estoy fingiendo, no estoy tratando de caer bien, no estoy tratando de moldearme, sino que al conocerme, al ser honesto conmigo mismo, si soy emotivo, soy así o soy esa, soy lo que soy, y eso me da la libertad de ser como persona, me da la libertad de pensar y de tomar decisiones en base a lo que realmente soy y lo que realmente me llena el corazón o el alma, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, en general voy solo, porque la mayoría de la gente quiere que uno le siga la corriente, que le siga, ¿me entiendes? Y eso no me llena, entonces no sigo por ahí. Y la gente, bueno, a veces se molesta o simplemente te abandonan, o me refiero a que, bueno, cada uno sigue en su rumbo, ¿no? Claro que ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno que es, chiquitito, uno que tiene que ver, digamos, con el autoconocimiento. Los procesos de autoconocimiento siempre te llevan a algo muy personal, y seas del signo que seas, de alguna manera, te ayuda a estar en el mundo. Pero también está el tema de hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde está la libertad del otro, que quizás tiene que ver un poco con lo que dijo Clara respecto de su cuñado, ¿no? Porque su cuñado no respeta eventualmente las libertades de las otras personas o sus formas de pensar. Y lo último sería de que para tener un pensamiento propio se requiere coraje. Sí. Y para tener un camino de individuación se requiere coraje en general, ¿no? Clarita, por favor, disculpa. No, bueno, primero lo que dijiste tú, en realidad los signos no son puros, ¿no? Está toda la gama y va a depender mucho del grado de evolución de cada uno. Y
y referente a lo que dijo Juan, ¿verdad? Sí, Sí, Juan, yo creo que ahí comienza la libertad, ¿ya? Cuando él dijo, primero aceptar quién soy, y es el primer paso de la libertad, según yo, para mí, aceptarse como es uno. Sí, Eso quería decir. sí. Y no es fácil. Es un proceso, ¿no? Aceptarse. Y aceptarse como es ahora, ¿ya? Porque yo muchas veces pienso 20, 10 años atrás y me parece que no soy yo esa persona. Entonces Cierto. hay que aceptarse en el presente. pero eso Sí, está muy bien. Si sí, es todos vamos maravilloso. constantemente cambiando, no podemos Claro, aferrarnos a una forma de ser del pasado. claro. Sí, sí, yo miro fotos y de repente me acuerdo de los momentos y las cosas que estaba haciendo y decía, no, yo haciendo eso, Exactamente, mira sí, cómo era entonces. claro. Así es. Sí. Sí, tiene su buena gracia, ¿no? Aceptar esos procesos también. Aceptar esos procesos también te da libertad, ¿no? Te hace más libre. Aceptar que cambias, aceptar que las cosas no son para siempre. Es interesante esto de los signos mutables. El Sí. movimiento. Ese movimiento que te permite, porque el signo mutable siempre tiene una... hay un aspecto del signo mutable que tiene que ver con lo contemplativo, es decir, que mira las cosas, las reflexiona, las mira, puede ni siquiera pensar en ello, pero las mira, ¿no? Las mira, las vuelve a mirar, sí, claro, ¿no? Y de ahí surge algo, ¿no? Hay un movimiento en alguna dirección. Y el cambio, ¿no? Encontrar cómo hacer para que eso deje de estar quieto. Lo fijo, porque viene de lo fijo. Claro. Y en Sagitario es ese movimiento del pensamiento, ¿no? Es el pensamiento que te lleva a una filosofía, que te lleva a una expansión de la mente. Sí, hay algo que no toqué con respecto a Sagitario, que lo iba a poner, pero después dije, para hacerlo, que es el regente esotérico, ¿no? Según Alice Bailey, es la Tierra. Y Alice Bailey relaciona la Tierra con el rayo de la inteligencia activa. Entonces, claro, Sagitario tiene que, o en Sagitario encontramos esa visión, esa individuación, pero tenemos que pasar de la percepción jupiteriana a la percepción de la Tierra en su conjunto, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eso que yo puedo ver, alcanzar, y después ver otra cosa, qué sé yo, tiene que tener tiene que regar hacia todos, ¿no? O sea, tiene que ser un beneficio Mm, en general, ¿no? Porque si no, claro, si el beneficio es para mí, empiezo a acumular y me vuelvo a la crisis de nuevo, ¿no? claro, al pasado, claro. Sí. Pero si entiendo bien ese beneficio, o sea, yo con lo que yo he aprendido, digamos, a vivir y vivir en plenitud, en vivir bien, no tengo ningún problema en compartirlo. Ahora, el tema es encontrar gente que quiera escuchar, porque no se trata de forzar a nadie a que me escuche y que crea que mi verdad es lo correcto. O sea, de hecho, algunas veces lo intenté y ¿para qué? O sea, forzar a alguien no tiene sentido. Entonces, si alguien No, tiene ganas de escuchar, perfecto, yo comparto todo, pero primero tiene que haber esa voluntad o esa necesidad de querer escuchar. Sí. Mm, Ahí yo me recuerdo de un pasaje de la Luis Juven, el libro este de los signos, donde habla de Júpiter, ¿no? Y Sí. la conformación del símbolo, ¿no es cierto? En la media luna, cuando yo recibo la información, la elaboro para la individuación, pero después tengo que corroborar, ¿no es cierto? La cruz es la materia.
Entonces, por ahí yo creo que va el asunto de poder compartir, ¿no? De tener una forma en la cual se pueda hacer irrigar, ¿no? Como la imagen esta de los canales regadíos, ¿no? Tengo que encontrar la forma. Y ahí está la parte de la cruz de Júpiter, ¿no? Y de la Tierra. Y claro, y la Y Tierra la también. cruz que corresponde a la Tierra, ¿no? Porque ahí también hay un tema que creo que no hay que perder de vista, que el fuego como elemento o temperamento surge para todos lados, ¿no? Pero Siempre asciende. siempre asciende, y de alguna forma la tierra es el elemento opuesto al fuego. Entonces, con un exceso de tierra puede apagar el fuego. Y ahí los Sagitarios se enojan con los Capricornios, con los Virgos, se enojan con toda la gente tierra, ¿no? Porque les aplasta el entusiasmo de alguna forma. Pero la tierra en la justa medida para Sagitario es muy apropiada, porque justamente le ayuda a enfocar y también a ver realidad, porque de lo contrario también podría volarse hasta el infinito, ¿no? Es decir, que ese fuego sería pura fantasía, y requiere, digamos, de que ese fuego en algún lugar tome forma, ¿no? No se quede ahí para allá, para acá, qué sé yo, con un montón de flechitas que van de un lado. ¿Cómo? Chisporroteando nomás. Es chisporroteando, claro, es como que necesita concentrar un poco, ¿no? Creo Y que ahí- Tauro es tierra, ¿no? Tauro es tierra, Ahora sí. sí. Porque es mi ascendente, o sea, ahí tengo las dos ya. Ay, se acomoda, a mí se acomodó el tiro. Claro, ayuda, justamente, y tu trabajo de ceramista ayuda, seguramente, También porque hace está. tierra, ¿no? Sí, claro. A eso yo iba, mira, qué buena que lo nombraste, porque de alguna forma yo creo de que esta cosa de repartija tiene que ver con el hacer, no necesariamente con el hablar, sino con el hacer. Y mediante el hacer, puedes hablar, tienes permiso. No, Claro, es decir, sí. no, ¿me lo entiendes lo que quiero decir? Es decir, es Sí. un hacer, es un movimiento activo, más que que plantear algo a otro, ¿no? Sino que en un hacer, en un movimiento, cómo me muevo, cómo hago, cómo, ¿no? Y eso puede servir como algo que pueda ser una fuente de atracción. Porque los signos de individuación, que serían principalmente Sagitario y Capricornio, son signos que de alguna manera persiguen sus propias metas. Pero aquellas metas son absolutamente personales, que requieren naturalmente un coraje para ir detrás de ellas, pero son ofrecidas al mundo. No son cosas que yo haga para mí, por eso que no se habla de egoísmo, sino que tiene que ver con que es mi meta personal, pero yo la ofrezco al mundo. La debo ofrecer al mundo. Porque si no, no sirve para nada, es decir, no existe, nunca existió. Sino que Sí. es algo que yo entrego, un poco la imagen que ponía Claudio de estas, no sé cómo es, pero era como redes, como cosas así que bajan a la tierra, ¿no? Como que la tierra estuviera llena de puntitos o algo así, que toma, que como antena, que Los canales de regadío, en los canales de ¿no es regadío. cierto? Qué bonita idea. Sí. Toda esa agua escorpiana que se transmutó ahí, ¿no es cierto? Después puede evaporarse, ¿no? Un Sagitario, y se va para la atmósfera y quizás para dónde. Entonces, Y riega canales de otros campos. regadío llevan el cauce y el agua Se para encausa, para otros esa es la lados. idea. Sí, sí. ¿Cuál es mi misión? Se pregunta Sagitario. Hay un cuento re entretenido. ¿Cuál? ¿Les cuento? Sí. Es muy interesante, muy entretenido. Esta silla está... Ya, me voy a acomodar. Había una vez,
hace mucho, mucho tiempo en un país muy, 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 muy lejano, un centauro que andaba ahí deambulando por el bosque, no sabía qué hacer muy bien, miraba a todos lados, encontraba bonito, pero no encontraba, y seguía caminando, hasta que un día, bajo un árbol, estaba sentado un señor muy, 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 muy viejo, con una barba muy, 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 muy larga, muy, muy, muy blanca. Y el centauro dice, ¿qué hacía ahí? Y el viejo le dice, estoy aquí. ¿Y tú qué buscas? ¿Qué quieres? Entonces el centauro dice, no sé. Estoy buscando, pero no sé bien qué estoy buscando. Y entonces el viejo le dice, tengo un regalo para ti. Y le entrega una flecha y un arco. Y le dice, cuando en algún momento de tu vida vas a descubrir qué hacer con ella, pero lo vas a saber desde tu corazón. Nadie te lo puede decir. Tú lo vas a saber cuando llegue el momento. Así que sigue buscando y hasta que te encuentres con aquello. Ya, pues el centauro un poquito más animado sigue caminando por los bosques, encontrando nuevos lugares, preciosos lugares. De repente ve algún animalito y piensa que tal vez no era, no, porque no hay nada que le indique, solo sus ganas de encontrar aquello. Sigue caminando hasta que llega al claro de un bosque. Y en ese claro hay un lago. Y resulta de que en el lago, en el medio del lago, hay un remolino, hay como un agua y hay algo que se está moviendo y él no sabe bien de qué se trata. Y resulta de que en las profundidades del lago lo que está ocurriendo es de que hay un animal, una suerte de monstruito, ¿no es cierto?, que está ahí debatiéndose, tratando de salir del agua. Y lo que el centauro ve es todo ese movimiento, hasta que de repente ese monstruo, ¿no es cierto?, surge del agua y se acerca a una roca. Y entonces el centauro lo ve y dice, ¿qué es eso? Es una cabra. Pero es una cabra, efectivamente, que está saliendo del agua y con las pezuñas está tratando, digamos, de agarrarse de las rocas. Y el centauro ve el sufrimiento, pero no lo entiende hasta que se da cuenta de que la cabra tiene una cola de pez. Entonces resulta de que si la cabra sale del agua, la mitad de ella muere, porque la cola del pez vive en el agua. Y si se queda en el agua, también muere, porque la parte cabra no lo puede resistir. Y ahí está la cabra desesperada, arriba de la roca, media muerta, y entonces el centauro descubre lo que tiene que hacer. Entonces toma la flecha, apunta, y le pega en el centro de la frente a la cabra. El centauro está muy emocionado, no entiende que esa pueda ser su misión, y baja la cabeza, muy, muy, muy triste, no quiere ver lo que está ocurriendo ahí, y de repente siente que surge un resplandor de la tierra, del lugar donde está el animal, y levanta la vista, y ante él tiene el más bello de los unicornios. Entonces en la frente lleva el cacho ese largo que tiene el unicornio. Y ellos entonces se miran, se dan cuenta que no pueden aparearse, es otro tipo de amistad profunda que surge entre ellos.
el unicornio en eterna gratitud al centauro y el centauro en eterna gratitud al unicornio. Se juntan y se van del brazo hacia el... Y colorín colorado, este cuento acaba. Muy Qué lindo. hermoso cuento. Qué bonito. Muy lindo. Eso es Sagitario y Capricornio, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú lo habías Muy- escuchado, Clara? No, nunca, nunca. Disculpe, ¿y qué Me estaba acordando de Quirón, también es un centauro, ¿verdad? Sí, Claro. sí, Pensé que iba a ser algo de eso. Ya. sí. Es que Quirón tiene otra Historia, historia sí. que quizás de Sí. repente está más relacionada con otros temas, porque Sí, Quirón tiene las historias relativas a la sanación, ¿no? sí, En sí. términos, digamos, de ser un animal que es un centauro, que es maestro de héroes, ¿no? Sí, sí. Y no es, Quirón no es Sagitario. No. No, Quirón es el único centauro que no anda en manada. El único que está en la Claro. cueva solo. Es el Sí. él único es que el vive solo. solo, Él es el claro. solitario del grupo. Él es el solitario sanador del grupo. herido. Mm. Él y yo. Y, sí, sí, qué interesante eso, ¿no? Pero ahí también, no sé si la Luis Huber lo pone en el libro, no me acuerdo. Quirón, No. El centauro, justamente la simbología de que normalmente las simbologías de los signos se asocian a varios animales o varios símbolos diferentes, ¿no? Y a mí me parece que en Sagitario el símbolo, digamos, de hoy, por poner, es la pura flecha, ¿no? La flecha. Que es justamente el centauro, que tiene que ver con el cuerpo animal, está el cuerpo de los deseos, ¿no? Y Ujú. luego el tronco del centauro que representa al ser humano, ¿no? Que recibe en un momento determinado la flecha y el arco. Porque el principio el centauro es, en la mitología, aparte de Quirón, andan ahí revoloteando y jugando y pasándolo bien, po. Haciendo tonteras, digamos, por ahí, ¿no? En la Son mitología griega, retozones. claro, o sea, Quirón es el único letrado, además. Los centauros en El general andan único. como en la fiesta. claro, Su propia herida lo retrae, ¿no? Claro. pero Quirón tiene otra característica aparte, antes de ser herido, él es maestro de héroes, ¿no? Es decir, él tiene una misión especial, Claro. pero los otros son todos unas bestias. Entonces, pero que tiene que ver justamente con este parte del proceso, ¿no? Yo lo veo siempre como un proceso las cosas. Entonces, es un proceso donde de alguna manera está el cuerpo de los deseos y encima está el tronco del ser humano, ¿no es cierto?, que va a controlar ese mundo de deseos y que en Así un es. momento determinado se va a hacer acreedor de la flecha y del arco. Ujú. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que debo hacer con mi flecha? Saber hacia dónde apuntar. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? ¿Hacia dónde O yo como- Apuntando personalmente? hacia el cielo. O como en tu cuento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber cómo la tengo que usar, en qué momento? Exacto, Claro. La Y ahí intuición. la intuición, ¿no? La intuición. Luis Huber ahí en el libro, cuando introduce la imagen esta del tiro al arco Zen, habla, ¿no es cierto?, de que en el arco Zen, cuando la flecha está tensa todavía, el practicante no suelta la flecha hasta que se identifica con el blanco. Por eso es importante el proceso, o sea, también es importante el proceso de escopio, porque identificarse con el blanco que está afuera de ti, también es un proceso de construcción del yo, o sea, como un poco de ilusión del yo. Entonces ahí sí puedo soltar la flecha, porque voy a dar en el blanco
porque ya lo alcancé antes de soltar la flecha. Qué bonito eso, lo alcancé antes de soltar la flecha. Ese, Porque Mm. también se dice que los monjes zen cierran los ojos cuando tiran la flecha. Es decir, antes está la preparación, pero después, en el momento de tirar la flecha, cierran los ojos. Y son precisos, ¿no? Interesante. Son maravillosas las historias zen porque hay tantas cosas involucradas, ¿no? El silencio, por ejemplo. El silencio es fundamental, ¿no? Para esa búsqueda propia, personal. ¿Tú tienes algo en Sagitario? Urano y Neptuno, Transpersonales. arriba, en el medio cielo. Los tenía en el medio cielo y la casa 9. Urano en casa 9 y Neptuno en 10. Son medios parientes nosotros. Mitch. Es lo único que tengo en fuego. Nada más. Como signo, Sí, digamos. como sí. Como signo. Pero la casa no es una casa de fuego, ¿no? Me refiero a una casa que está muy emparentada con los procesos sagitarianos, ¿no? Ahí tendrías a Urano, igual que yo. Sí, Urano, de hecho lo tengo en el grado 0, entonces también ahí casi en Escorpio. Ahí, como son tan lentos igual, ese Urano de haber estado ahí harto tiempo en el grado 0. Entonces. Mira, qué interesante. Sí. ¿Y la Catalina, dónde tienes a tu sol sagitariano? ¿Sabes dónde lo tienes? En la casa 9. La casa 9. En la En casa casa 9. de Entonces, me sé mi ascendente con mucho, es que soy un poco distraída, entonces no, soy sagitoriana y media Doris para mis cosas. ya. No, Por pero bien, Urano, porque ahí casa hay 9. una cosa, perdona, hay una cosa doble, ¿no? La casa 9 que tira mucho ahí en ese sentido de las búsquedas personales, ¿no? ¿Y tú, Juan, dónde tienes tu Sagitario? ¿En qué casa? En, a ver, creo que en la 9. Escorpio, en la 8. No, en la casa 7, Claro, 7, ¿o 8. no? 7, 8 puede ser, claro. En la casa 7, Al final de la 7. no, o en la 8. Pero si eres Tauro, en la casa 7 tienes Escorpio. Y después de Escorpio está Sagitario. Entonces eso significa que el Sol lo podrías tener en la casa 8 fácilmente. Creo que estoy en los 29 grados 31, es que acá en el logo ahí siempre me confunde la línea de la casa con la línea del signo. Sí. Sí, pero yo creo que es la casa, debe estar en la 8. Yo creo en la 8, sí. Sí, me tinca. Tiene pinta. Sí, mira, acá estoy viendo las casas y en la casa 8 está Sagitario. 23, 16 dice ahí en todo caso. Ya. Sí, por ahí. Sí. ¿Y tú de qué fecha eres? Yo, ¿Del mes el 21, de diciembre? ¿sí? Entonces estás al final. Casa 8. Claro, está en casa 8 sí o sí. Sí, Estás al final de Sagitario, entre Sagitario y Capricornio, de hecho. sí. Claro. Claro, no es puro. No es No, muy por los puro este 29 grados 31. bien poco puro te veo yo. Ni fu ni fa. No, lo que pasa es que ahí se confunden, ¿no? Entonces uno puede no distinguir completamente cuán sagitariano soy, pero puedo identificar ciertas cuestiones referidas a los sagitarianos, como puede ser, por ejemplo, el tema de la independencia o el tema de querer, de tener, digamos, una cosa que tiene mucho de tierra también, ¿no? En cierta medida. Entonces ahí queda como... Es el cuento, la historia que yo conté, por los dos lados. Sí.
no sabemos lo que pasa con el unicornio después, porque es como la historia de Sagitario, no de Capricornio, Sí, pero va a Capricornio, ¿no? sí. Entonces ahí, porque está justo, digamos, también somos medios parientes, él y yo, porque está en el límite entre Sagitario y Capricornio. Entonces ahí se dan cosas bien especiales, porque de alguna manera hay ciertos impulsos sagitarianos, pero que también lo capricorniano entra también a intervenir, ¿no? De alguna manera. Ya. Ujú. Y también está muy relacionado con cosas más superiores, comillas, con eso de superiores. No es que uno realmente pueda entrar ahí, sino que también tiene que ver con un desarrollo personal. Claro. Sí. Entonces ahí hay harto tema para cortar. Sí. Pero siempre me he sentido muy identificado con las características de Sagitario. Sí, O sea, lo veo muy reflejado en mi forma de ser. sí. Interesante. Pero Bueno, todavía hay mucho por chicos, aprender. sí, siempre, para toda la vida. No sé si hay más comentarios. Partimos un poquito trabillados, pero se puede, siempre se puede. Nos tratamos de adelantar los hechos, pero no se pudo. No sé si tienen más preguntas, más comentarios. Si quieres cerrar esto de algún modo. Son las 10 ya, igual, no sé. Sí, pues. Si quieres cerramos aquí nomás. Y está bien igual. Bueno, les damos muchas gracias a todos por su participación. De todas maneras, vamos a subir esto arriba, al cielo, del canal de YouTube. Y aquí hay una chiquita que está haciendo ¡chao! Pues esos son mis nietos, lo siento. ¡Ah! ¡Qué Están bien! saludando a la abuela. Está saludando a la abuela, no a nosotros. Bueno. Sí, a todos. Chao. Vayan a acostarse. Y a la tía, Bueno, la cuestión- a la tía. Bueno, muchas Chao. gracias a todos por su participación. Espero que Muchas nos gracias veamos en el también a próximo todos. conversatorio, el Sí, 21 de gracias. diciembre, para el cumpleaños del Juan, tenemos el siguiente. Ya. Ah, Y hablaremos de Capricornio, del Muy unicornio. bien. el solsticio. Sí, Sí, el solsticio, sí. solsticio. Entonces Bueno. los esperamos para la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias por la charla. Gracias. Chao, muy lindo. Gracias a ustedes.